Bendecida la amada iglesia de Jesucristo, los que Cristo compró y redimió con su sangre, una vez y para siempre. La amada de Jesucristo, la excelente, hecha por la gracia de Dios. La de los espíritus hechos perfectos en Cristo. Amados, qué privilegio encontrar en la palabra de Dios nuestra verdadera identidad de perfectos, de santos, de salvos para siempre, de ser los primogénitos, de ser escogidos desde antes de la fundación del mundo, que no dependió de nosotros escoger a Dios, sino que Él nos escogió. Eso es un privilegio de gloria que debe poner al cristiano en un estado de gratitud, de alabanza y de adoración a Dios. Amados, hoy tenemos un tema que tiene que ver con el misterio. Siempre que yo estoy hablando, ya sea la iglesia o grabando, yo no puedo hablar otra cosa más que del misterio, porque es que somos llamados a hablar de los misterios de Dios, no de lo que no son misterios. Y por eso los misterios, en cierta medida, a algunos les fascina, en cierta medida a otros los rechazan, porque los misterios son aquellas cosas que el hombre religioso nunca ha oído, pero que son nuevos para él por su mente natural. Pero el entendido de Dios, el llamado de Dios, el escogido de Dios antes de la fundación del mundo, comprende los misterios y no pone objeción, sino que los entiende por el Espíritu. Hoy quiero hablar acerca de cómo la Escritura dice que fuimos creados a su imagen, a imagen de Dios. Bien, la Biblia, que es nuestra guía de enseñanza, nos dice con mucha claridad que nosotros emanamos de la boca de Dios. Somos aliento de la boca de Dios. Es el Salmo 33. Si emanamos de la boca de Dios, fuimos hechos participantes del Espíritu soberano, eterno y divino que es Dios. Y Dios nos puso en una posición capaz de ser espirituales para poder recibir todo lo que Él prometió en su plano eterno a través de toda la historia. Ahora bien, vamos a adentrar con detenimiento en estas cosas. Génesis capítulo 2, verso 26, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo quiero que usted hoy reflexione sobre la palabra. La Biblia dice, Dios es espíritu. Los que le adoran, necesario es que le adoren en espíritu y en verdad. Si Dios es espíritu y Él creó al hombre a su imagen, ¿qué fue lo que creó? No está hablando del cuerpo. Está hablando de la verdadera identidad, la entidad espiritual. Entonces, Dios no está hablando de una creación cuando Él vino a la tierra a formar el hombre. Porque Dios no creó el espíritu tan pronto creó el cuerpo humano. Significaría que de ahí en adelante, cada vez que van a ser una persona, Él estaría creando un espíritu. Esa es la reflexión que quiero que vean. Dios hizo los espíritus mucho tiempo antes. Emanamos de la boca de Dios como espíritu. Lo que se está haciendo en la creación en la tierra es la formación del cuerpo del hombre que vendría a ser el vestido del espíritu que Dios había creado. En Génesis 2:27, que es el siguiente verso, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ahora, a la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Pues el apóstol Pablo explica eso, estamos hablando del misterio y el único que entendió los misterios, porque le fueron enseñados de Dios, no fueron los discípulos, no fueron los profetas. El que entendió los misterios fue el apóstol Pablo, a quien le fue revelado el misterio de
todo el plano del consejo de Dios. Y él dice en Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero Cristo no es tangente. Cristo es un cuerpo etéreo. Es decir, cuando está hablando de Cristo, es muy diferente hablar de Jesús, porque Jesús es un cuerpo egéneo. Pero Cristo es de otro plano. Entonces, cuando dice Cristo es la imagen de Dios, significa que Cristo no es aparte de Dios, es la imagen de Dios. Hay que entonces deducir, por lo que dice la palabra, Dios es espíritu y su primera manifestación para el plano que él tenía es hacerse ángel. Y como ángel tiene un cuerpo, es decir, tomar un cuerpo angelical, como dice Pablo a los Corintios capítulo 15, dice, hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal. Cristo tomó un cuerpo, o sea, Dios tomó un cuerpo angelical, celestial. Por ser celestial se le llama angelical. Y ese cuerpo hace que Dios sea ángel. Dios se convierte en un ángel, toma forma de ángel, es hecho ángel, porque Cristo es el ángel de Dios. Por eso a través de toda la historia de Israel y del Antiguo Testamento, sí, el ángel de Yahweh, el ángel de Yahweh, y vino el ángel de Yahweh, y habló el Espíritu de Dios, y habló el ángel de Yahweh. El que se presentó a Moisés en la zarza, en unas partes dice que es Dios, en la otra dice el ángel de Dios, porque es el mismo, es Dios manifestado en una forma invisible a los ojos naturales del hombre carne, pero visible a los ojos espirituales de los espíritus de Dios, de los ángeles de Dios. Pero entonces note otra cosa. Esto es lo que muchos están negando. La teología no llega allá porque la teología es una negación de los misterios de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice, porque en él, Cristo, el ángel, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, eso incluye los ángeles, los espíritus, y las que hay en la tierra. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea, que la formación de los ángeles fue en Cristo, porque Cristo es el creador de los ángeles. Entonces, los ángeles tomaron la forma de su creador, Cristo, ángeles. Por eso el cielo se llenó de ángeles, porque Cristo lo formó a su imagen, ángeles. ¿Y dónde quedaron los espíritus? Bueno, Dios es espíritu y tomó la forma de ángel. Y emanados de la boca de Dios, tomamos forma en Cristo. ¿Qué somos? Ángeles. Si alguien no está convencido de esto, a mí me agradaría que buscara en la Biblia lo contrario a esto y me lo dijera. Pero no lo hay. Bien. Recuerde, todavía el cuerpo de Jesús no estaba, porque eso viene miles de millones de años después. Si es que se puede hablar de años, porque es tiempo de Dios. Entonces, hay dos declaraciones en esto. Dios, dice la Escritura, Romanos 9, 22 y 23. Dice que preparó a los espíritus, es decir, a los ángeles que tenían cuerpo ya según Cristo, creados según Cristo. Preparó a los ángeles y a uno los llamó vasos de ira y a otro vasos de misericordia. ¿Qué significa esa preparación? La Biblia lo dice, esto no es argumento, esto no es suposición, esto yo pienso, yo creo, yo me imagino, porque la gracia no funciona así. En el mundo religioso sí,
a mí me parece, yo creo, yo interpreto, yo imagino, yo pienso. Allá en el mundo religioso impera eso, pero en la gracia de Dios no impera eso. En la gracia de Dios impera la palabra. Solo hay que buscar en la palabra la respuesta y la concordancia de un verso a otro, porque esa es la solución para quitar las incógnitas de nuestra vida. Romanos 9:23 dice que Dios hizo vasos de misericordia y los preparó. ¿Cuál es esa preparación? Bueno, en el libro de Filemón, verso 6, dice la escritura que Dios depositó todo el bien suyo en el ángel, en el espíritu. Todo el bien. ¿Cuál es todo el bien de Dios? Si la escritura dice que plació a Dios en su soberanía reunir todas las cosas en Cristo, todas, el bien de Dios, todo fue reunido en Cristo. Y si en el ángel fue depositado todo el bien de Dios, significa que en el ángel fue depositado todo Cristo. Cristo se posesionó de esos ángeles que él predestinó para un proyecto, plan y propósito a través de todas las edades. Ahora bien, por eso es que la escritura dice en Romanos 8:29, a los que antes conoció. Este conocer no es el conocer de distinguir, ver y saber, no. Es el conocer que el apóstol Pablo señala, trayendo a colación toda la historia del Antiguo Testamento, cuando dice, y conoció a Adán a su mujer, y conoció a Abraham a su mujer, conoció, significa una unidad. Si dice que a los que antes conoció Cristo, significa que Cristo tuvo una unidad con el ángel. Y es aquí cuando se cumple Filemón 6. Dios depositó todo el bien en el ángel, quiere decir que depositó a Cristo, es decir, conoció al ángel. No conocerlo de vista porque Dios los había emanado, sino conocerlos en el sentido de hacerlos uno con él. Consumada la unidad entre Cristo y el ángel, conoció al ángel. Ahora, hay algo más en esto. Aquí hay un verso muy mal interpretado del mundo religioso. Y si usted lo ve con mente natural y con lógica y razón, pues no es extraño que lo interprete como lo interpreta la religión. Es Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice la religión? Bueno, que si usted es una persona que está perdida en el mundo, que no tiene a Dios, que va camino al infierno, pero que si usted recibe a Jesucristo, entonces a usted se le da el derecho de ser hijo de Dios. Quiere decir que era hijo del diablo, y ahora cuando usted cree en Cristo y lo recibe, entonces usted tiene el derecho de ser hijo de Dios. Por eso es que hay una forma de decir en las iglesias cristianas, ¿quién recibe a Jesucristo esta noche o este día? ¿Quién lo recibe? Porque si no lo recibe, no puede ser hijo de Dios. Esa es la explicación religiosa. Eso tiene lógica. Y razonablemente usted lo ve así. Pero ahora hagamos una aclaración bíblica. Explíqueme eso. En el libro de Hebreos, el capítulo 2, el verso 14, dice, así que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, quiere decir que los que vinieron a tomar cuerpo de carne, a través del vientre de la mujer, eran los hijos de Dios. Y fueron hechos hijos de Dios antes de que aquí en el cuerpo dijeran que acepto a Jesucristo. Ellos ya venían hijos de Dios. Pero el verso no queda anulado. El verso entonces lo que esté mal aplicado, mal ubicado. Quiere decir que fue antes de la fundación del mundo cuando estos ángeles recibieron a Cristo. No recibir en el sentido de que les dijeran, ¿quién quiere recibir a Cristo? No, porque esa no es la trascendencia del idioma griego.
El idioma griego lo que está diciendo es recibir en el sentido de que fue depositado en él. Quiere decir que en el cielo Dios depositó todo su bien, que es Cristo, en el ángel. El ángel entonces recibió el bien de Dios, que es Cristo, y fue hecho hijo de Dios, fue declarado hijo de Dios, con autoridad de ser hijo de Dios. Vinimos al mundo ya con la autoridad de ser hijo de Dios. No es que aquí vamos a recibirle. Aquí le conocemos la gloria de Dios. Esa es la ubicación del verso. No hay que quitarse de la cabeza la idea de que usted era un hijo del diablo y que el día que usted levantó la mano iba a ser hijo de Dios. No, usted ya era hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Hebreos 2:14. Bien. Por eso es que entonces vemos por qué el ángel de Dios, el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Otro verso muy controversial. ¿Cuál es la vida eterna? No es el bautismo, no es la iglesia, no es el arrepentimiento. La vida eterna es el conocer a Cristo, pero ¿cuánto conoció a Cristo? ¿Aquí o allá? Cuando él dice, a los que antes conoció, Romanos 8:29, a los que antes conoció, quiere decir que usted como ángel conoció a Dios, a Cristo, antes de la fundación del mundo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, allá fue donde el ángel tuvo la unidad con Cristo, y al tener la unidad con Cristo, que Cristo es la vida eterna, el ángel fue hecho eterno. Vino a este mundo eterno y sigue siendo eterno por la unidad de vida que recibió de Cristo, no aquí. Sigamos mirando el misterio. Acuérdense que esto es un misterio. Si usted pone la teología para mirar esto, usted nunca lo va a encontrar. Porque la teología antes niega los misterios de Dios. Eso es como ir a preguntarle a un ateo, oye, enséñeme algo de Dios. Es lo mismo. ¿Qué te puede enseñar? Que no existe. Pues vaya, pregunte la teología sobre los misterios de Dios revelados al apóstol Pablo. Y la teología te dice, no existe, eso es mentira. Usted no puede consultar con la teología. Eso quiere decir que usted no puede consultar con los libros de una librería. Usted tiene que consultar con la única y exclusiva palabra de Dios, y que sea el Espíritu Santo quien te guíe. Pero tiene que quitar los prejuicios de enseñanza, de tradición religiosa, y lo que usted haya leído y haya estudiado y usted se haya imaginado, hay que tirar eso a la basura para empezar a mirar lo que es la palabra. Usted dirá, pastor, me está diciendo que el estudio hay que tirarlo a un lado. Claro, porque eso no sirve. Yo me gradué como teólogo y eso no me sirvió para entender la palabra. Supe todo lo que es la historia de la Biblia, pero no la revelación del misterio. Tuve que despojarme de todo ese concepto religioso, de toda esa ideología religiosa y de lo que yo me imaginaba, botar todo eso a la basura para poder ir a la palabra y que la palabra tuviera cabida en mí y me enseñara. Y es por eso yo te estoy diciendo que tiene que consultar con la palabra esta verdad de Dios. Romanos 8:29 también dice otra cosa, dice que nosotros fuimos a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cristo, ángel, no es hijo de Dios, es una manifestación de Dios. El Hijo de Dios es el cuerpo que nació de María, porque todo lo que nace es llamado hijo. Y Dios engendró un cuerpo para manifestarse en él. El cuerpo es llamado hijo. Entonces, entramos en un proceso de conocimiento y de caminar en fe en este mundo, de obediencia y de sujeción, para adquirir la imagen del carácter Cristo, de obediencia a la palabra y sujeción a la palabra, para solo hacer el plan y propósito de Dios en nuestra vida. Ese es el carácter que hay que adquirir. Esa es la imagen del Hijo en nosotros. La imagen de Jesús, el Redentor. Ahora, es por esta razón que Dios nos pide que seamos santos, porque tenemos la capacidad de ser santos. Por ser emanados de Él, Cristo estar en nuestra vida, haber conocido a Dios y el conocernos a nosotros, haberse hecho uno con nosotros, podemos dar la santidad que Dios demanda, no en tu carne, sino en tu espíritu. Es humildemente que hay que reconocer
esta verdad de Dios, porque humildad es reconocer que nada de lo de este mundo sirve y que sin Él nada podemos hacer. Frente a estas verdades, cuando usted empieza a caminar en este mundo sabiendo quién es y que usted viene hijo desde el cielo y que aquí se va a desarrollar en tu vida la realidad del por qué es hecho hijo de Dios, y esta palabra evangelio, que es el misterio de Dios revelado al apóstol Pablo, el evangelio de la revelación, de la gracia, del nuevo pacto, vino no para salvar al hombre del infierno, porque el hombre, hijo de Dios, nunca iba camino al infierno. Entonces, el evangelio de la salvación de soteria, de circunstancias, de adversidades, vino a nosotros para darnos a conocer nuestro origen, nuestra identidad y cómo ser libres de las adversidades y cómo vivir en la perfecta voluntad de Dios, en el pensamiento de Dios y el deseo de Dios. Para eso es el evangelio. La gran equivocación del mundo religioso es que cree que está predicando el evangelio para salvar almas que van para el infierno. No, es para restaurar al Hijo de Dios a la posición de hijo, a la palabra, para que disfrute la plenitud de la gloria de Jesucristo sobre su vida. Quiera Dios que esta palabra haya cabida en su corazón y el misterio por el Espíritu le sea revelado para que disfrute la plenitud de la gracia de Dios, porque tu verdadera identidad es espíritu, ángel. Luego el ángel hecho espíritu para habitar en un cuerpo. Dejamos este cuerpo, quedamos desnudos para ir a ser revestidos otra vez del cuerpo angelical y ser ángeles en la presencia de Dios, como siempre lo somos. Bendecidos con toda bendición.